Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. La noche a cualquier hora. Claro, por supuesto, si una no exhuma todo, una parte se vuelve cáncer, esquizofrenia, náusea, y después una apesta a remedios, a indagadores de culpa, y se convierte en titán inmóvil. Si una acumula el padecimiento como si éste mereciera un cofre de terciopelo albino, él se transforma en hijo único, irriga su infusión calamitosa y se confunde con el alimento diario. Si una no descarta la herencia, no transita la estela del ogro con pie de pluma intermitente, no expele todo, incluso la garra, sobreviene el gusano exquisito que forja la noche a cualquier hora. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras. Qué lindo es volver a algunas voces amigas, ¿no? Digo, Patricia Díaz Vialet, que es quien nos va a acompañar este ratito de nuestras vidas, fue una casi ya a esta altura tendría que ser de las primeras invitadas del ciclo. Pasaron casi 9 años, 8 temporadas, por el medio tuvo la pandemia y dando vueltas, y digo, y ya aquella visita parece como de otra vida. Así que nada, es como que también está bueno poder volver a tener contacto, porque aparte Patricia es una de esas personas que se mueve mucho en el ambiente literario, y entonces está bueno tener contacto, ver qué está haciendo de su vida, desde sus trabajos con otros escritores, qué está haciendo de su vida desde su reverse y su interpelarse en su laburo como escritora, qué está haciendo de su vida y cómo la atraviesa la vida de los demás a ella. Así que bueno, nada, vamos a charlar un rato con Patricia y creo que en algún momento en aquel momento cuando hicimos la entrevista, arrancamos con una pregunta que por lo general se la hacemos a todos los invitados, y con esa es nuestra puerta a cada una de las charlas, ¿no? Y más allá que en su momento ya se definió quién era Patricia Díaz Vialet, pero también es cierto que pasaron un montón de años, y la identidad es algo que va cambiando con el tiempo, que la vamos forjando con el tiempo, con lo cual ¿quién está siendo hoy Patricia Díaz Vialet? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, primero déjame felicitarte porque 9 años sosteniendo un programa y sosteniendo una actividad cultural es realmente una gran hazaña, porque bueno, los vaivenes de la vida cotidiana y los trabajos y los obstáculos, y es realmente muy difícil sostener una actividad cultural a lo largo de tanto tiempo. Aquí y en otros países, digamos, no solamente aquí, en muchos países realmente es difícil. Y es un gran esfuerzo que hay detrás de todo. Así que te felicito por eso, es muy importante. Y después, bueno, no recuerdo qué dije hace 9 años, no lo recuerdo. Eso está muy bien. No lo podría recordar. Eso está muy bien. Pero yo, digamos, no sabría la verdad cómo definirme, pero sí me definiría que una de las actividades principales de mi vida es la poesía. Uno de los motores de mi vida es la poesía,
otro de los motores de mi vida es el amor, digamos, en la vida personal, ¿no es cierto? Pero la poesía es algo que me sostiene también a través de todos estos años, a través de toda mi vida, y tengo otras actividades, por ahí estudio baile, o estudio esto, o hice teatro, o bueno, organizo o comento libros, tengo otras actividades, soy jurado de teatro, también soy profesora nacional de inglés, tengo muchos alumnos de inglés, pero lo que me define básicamente es la poesía, y es esa actividad que empezó cuando yo tenía 8 años aproximadamente, y sigue ahora que ya han pasado muchos años. Es mi actividad principal. Por supuesto que no vivo de la poesía, como todos sabemos que es muy difícil vivir de algo así, pero es lo que más me apasiona. Me apasionan muchas cosas, pero la poesía es muy importante. Yo ya antes de la pandemia publiqué mi 10º libro, y ahora estoy trabajando en el libro que viene, que seguramente en marzo o abril lo lanzaré, lo presentaré. Todavía lo estoy trabajando, ¿no? No tengo, o sea, hay varios títulos en danza, así que no quiero decirlo, pero estoy trabajando en eso, y, y la poesía me hace, o sea, es algo que hago porque no podría no hacerlo. Porque muchas veces me han preguntado por qué escribís, y es como preguntarme por qué respirás o por qué dormís. Es algo que surgió en mí espontáneamente cuando era muy chiquita, y surgió espontáneamente, nadie me dijo, escribí un poema, y bueno, surgió. Quizás por algunos antepasados que escriben, o que mi abuelo, o que mi papá, o que mis tías, sí, pero yo tenía 8 años y escribí unos poemas chiquititos, muy simples para la edad, pero surgió. Y así continuó. Y para mí es muy importante porque es como un salvavidas en algún aspecto, porque en momentos difíciles la poesía te ayuda a vivir, ¿no es cierto? A transitar la vida, a transitar los momentos difíciles, y también ayuda porque, como todos sabemos, la poesía no es ficción. La poesía se hace con la vida de uno. El material es la vida de uno, lo que uno vive, lo que uno ve, lo que uno lee, lo que uno sueña. Todo eso pertenece a la vida de una o de uno. Y entonces yo la poesía la tomo como si fuera una especie de diario personal, sobre todo en estos últimos libros, en donde pongo en cada poema una fecha, un lugar. A eso se refiere el poema. Por ejemplo, pongo, no sé, una playa, año 1975. Bueno, ese poema es un recuerdo, una experiencia, algo que yo viví en una playa en el año 1975. O sea, tomo la poesía también como una especie de diario íntimo de mi propia vida. O sea, no hay nada ficcional en mi poesía. Una suerte de memoria. Sí. De memoria poética. Sí, así la vivo, y también porque me gusta recordar. Yo no sé si todas las personas hacen lo mismo, pero yo todos los días de mi vida, recuerdo, me voy para el pasado, no sé, la mente me lleva a, no sé, un día cuando tenía 15 años que fui a una fiesta acá, otro día que tenía 30 que hice tal o cual cosa, otro día que era muy chiquitita que vi. O sea, la mente me va llevando a momentos que viví en el pasado. También a sueños, porque hay sueños que uno los guarda como si los hubiera vivido, digamos, en la vida real, ¿no? Pero que son otra vivencia, otra realidad. Entonces, a mí la mente me va llevando, ¿viste? O la voy conduciendo o me va llevando sola, ¿no? Y son esas cosas como que quedan y a veces aparecen en la memoria y estaban un poco tapadas, un poco polvorientas, y vuelven a aparecer. Entonces la poesía también sirve como una suerte de memoria personal y ayuda a recordar, ¿no? A dejar eso fijo en algún lado, que sería el papel en este caso, a dejarlo fijo, y bueno, una vez que uno no esté, eso va a quedar, pienso yo, por algún tiempo, no sé cuánto, ¿no? Pero para fijar, ¿no es cierto? Para fijar, así como cuando uno fija la tierra con algo, bueno, el poema fija esos momentos que son del pasado, del presente, que en 2 minutos más ya va a ser pasado,
y el poema los fija. Y que Entonces, de alguna manera, digo, esto que estás planteando es como permitirte tener los pies en la tierra, ¿no? Porque digo, al fijar esos recuerdos, digo, también te vas fijando vos. O sea, vas haciendo que no te despegues de esta tierra, ¿no? Y que tengas cada vez más sustento. exactamente. Y es muy interesante, digo, verlo desde ese lugar. Porque muchas veces, digo, y acá también tiene que ver la idea de realización, ¿no? Para muchos la realización es, por ejemplo, el trascender. Parece que el trascender fuese hacia arriba, ¿no? Y esta idea de construcción poética que tenés vos, de vínculo con la poesía, tiene que ver con una cuestión de echar raíz, Sí, de afincarse, sí, sí. de hacerse dueña de tu presente, de tu momento, de tu tierra, de tu lugar. Entonces, Sí. digo, está muy bueno como para poder entender cómo vos ves no solamente la poesía, sino tu rol poético también. Por eso es como recontra interesante y hay preguntas que se pueden hacer un millón de veces y las respuestas, digo, vamos cambiando, pero las respuestas siempre nos van pintando de una manera tan clara. Y esta es una manera tan clara de poder entenderte. Patricia, aparte de todo esto, digo, en este recorte que hizo, en esta semblanza que hizo suya, hay cosas que obviamente no las puso, pero porque, qué sé yo, ¿viste? Digo, es caprichoso. Cuando uno hace un recorte es caprichoso siempre. Pero digo, en su vínculo con la poesía, también hizo que la poesía, o tuvo la posibilidad de que la poesía trascienda un libro, y en más de una ocasión los textos de Patricia fueron llevados a escenarios. Y entonces en esos escenarios es como que también va resignificando el rol poético, y muchas veces digo, de la mano de grandes actores, poniendo su voz y su cuerpo, esos textos se resignifican de diversas maneras. Y digo, y entonces también la vinculación de Patricia a través de la poesía la lleva al teatro. Pero aparte, digo, sigue esta cuestión de ser inquieta y como ya, digo, así también hizo una felicitación por estos 9 años, no menos, digo, no menos es para felicitarla también a ella y a todo el equipo de trabajo, que llevan 13 años haciendo el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación, que es hermoso, que es uno de esos lugares que uno tiene que ir aunque sea a tomar un café. Y después que va a tomar el café ve qué le pasa. Pero digo, ahí hay un montón de cosas. Más allá de hermosas vinculaciones con el arte. Pero digo, 13 años de llevar adelante un festival de poesía, cuando hay un montón de gente que viene bregando como una bandera de que la poesía está muerta hace años. La realidad es que imposible que esté muerta si ya lleva 13 años este festival, y con una particularidad que por lo general los autores difícilmente repitan. Con lo cual, digo, estamos hablando de una gran cantidad de autores que pasaron por ahí y que nos dan de alguna manera una crónica literaria de cómo estamos, ¿no? Y hace muy poquito se hizo la última edición que tuvo del 15 al 18 de agosto, y que la verdad tuvo un hermoso transitar, ¿no? Yo tuve la posibilidad, obviamente gracias a la invitación de Patricia, de poder estar en la presentación. Me escapé un rato de mi trabajo y me fui para allá. Ahora se están enterando. Y la realidad que es hermoso la posibilidad de poder compartir con autores y con autoras un rato y poder disfrutar de la poesía y poder paladear la poesía. Y estas son las cuestiones que para muchos estos espacios son lugares de exposición y para otros estos espacios son lugares de intercambio. Pero bienvenido sea esto, y bienvenidos sean todas las personas que se ponen a cuesta de esto sin encontrarle un beneficio mayor que la satisfacción de estar haciendo algo para la construcción cultural, ¿no?
nada más y nada menos. ¿Cómo empezó esto? Hace 13 años, pero ¿cómo empezó esta locura? Bueno, mira, la locura empezó hace 13 años. Fue un proyecto que comenzó Juano Villafañe, que es director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, porque, bueno, quería hacer él, bueno, un festival de poesía que fuera federal, que no tuviera que ver con, bueno, con el canon, porque vos te fijas que los poetas que han sido invitados en estos 13 años, y vas a leer toda la historia de los poetas, a veces son poetas realmente muy reconocidos, otras veces no, o sea, pertenecen a lo que sería el canon de los poetas conocidos, y en los no, y los más nuevos, los más nobles, los más jovencitos, siempre con un gran nivel. Y también que tuviera una gran marca latinoamericana. O sea, que hubiera poetas de Latinoamérica presentes en Argentina, ¿no? Sabemos que, bueno, cada país tiene su particularidad y cada época tiene su particularidad y cada comunidad poética tiene su particularidad, pero hay cosas que realmente nos unen a la poesía latinoamericana. Hay factores, hay corrientes que son muy, muy parecidas. Si vos te fijas, por ejemplo, la poesía anglosajona y la poesía latinoamericana, enseguida la distinguís. O sea, enseguida hay muchos factores. Una es mucho más escueta, la otra es mucho más verborrágica, una es un poquito más fría en un aspecto, otra es un poco más pasional, o vamos a la anécdota personal. O sea, hay cosas que nos unen en Latinoamérica. Entonces la idea era hacer un festival que uniera a Latinoamérica y también a las provincias de la Argentina, porque a veces en los festivales vemos una gran presencia de los porteños, porque bueno, ya se sabe que acá que hay mucha difusión, etcétera, etcétera. Pero bueno, que vengan de otras provincias también, porque uno aprende, ¿no es cierto? El porteño aprende de una persona que venga de otra provincia y el de una provincia aprende de acá, de los que estamos en la ciudad de Buenos Aires. O sea que fuera una gran unión de Latinoamérica, las provincias y Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires. Así surgió. Y también que vos dijiste en tu introducción, es muy importante, desde el principio ya se decidió que no se iban a repetir los poetas. Entonces, eso es muy importante, porque vos pensás que a lo largo de 13 años en cada festival participan aproximadamente 40 poetas, aproximadamente, que son los invitados, y vos contá, o sea, multiplica 40 por 13, bueno, yo no soy muy buena para matemáticas, pero la gran cantidad de poetas que han participado en nuestro festival. Así que eso queríamos, porque también se ve, no quiero criticar mucho, pero se ve que hay figuras que son muy repetidas a veces en los festivales, porque bueno, como que se vuelven a invitar. Que no está mal, no está mal. O sea, uno puede volver a invitar a una persona 20 veces, pero ese sería el distintivo, ¿no es cierto?, del festival, esa apertura para que todos los poetas que se pueda, obviamente, tengan cabida y tengan un espacio. Porque si vos repetís una persona, estás evitando invitar a otra nueva, ¿no es cierto? Estás descartando. O sea, entonces eso sería la idea en principio del festival. Y después, bueno, sabés que en el Centro Cultural de la Cooperación hay un espacio que se llama Espacio Literario Juan L. Ortiz, que lidera Carlos Juárez Aldazábal. Entonces, como parte de las actividades que desarrolla el Espacio Literario Juan L. Ortiz, comenzó el festival, junto con Juano Villafañe y Carlos Aldazábal. Y hubo varias personas a lo largo de todos los años, colaboradores que participan, y bueno, yo colaboraba así como más de afuera, pero este año, bueno, a partir de 3 años, perdón, lo que pasa es que estuvo la pandemia, me integré como secretaria del festival. O sea, bueno, es un puesto, digamos, bastante importante, que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo lindo que tiene es que para mí, que ya tengo un camino, no te digo un gran camino, pero un camino recorrido con mis libros, siempre una está, digamos, basada, bueno, o enfocada en su propia creación, ¿no es cierto? Mi creación, mi poesía, mi poema, mi libro, mi esto, mi invitación, mi entrevista. Y trabajar para los demás, para los otros poetas, te saca ese foco
¿no es cierto?, de vanidad Sí. que uno siempre tiene, y te corre del foco y tenés que trabajar para los otros y muchas horas darle a los demás. Y tu poesía no está, no figura. Y eso es genial, Totalmente porque de entonces acuerdo. ahí vas equilibrando esa vanidad que uno tiene, porque siempre se tiene ese ego y esa vanidad, lo vas equilibrando, entonces como que va bajando, ¿no? Y está muy bien, porque vos también nombraste que dijiste que es una oportunidad para quizás enlazar, o sea, enlazarte con otras personas, eh, hablar, exhibirse, mostrarse, pero también es una oportunidad Claramente, para aprender, porque vos aprendés de claramente. tu contemporáneo. Por supuesto que aprendés de los poetas, de los grandes poetas, que hemos leído todos los poetas, pero también vos aprendés de tus contemporáneos y te enriqueces con Sí, lo que sí. están escribiendo. Y en un festival que vas a escuchar 30, 40 poetas diferentes leyendo, vos aprendés. Y si te gusta uno mucho, bueno, compras el libro o lo googleás, bueno, conseguís su material. Ujú. Entonces también es una forma, digamos, yo estoy dando algo, porque estoy dando muchas horas de trabajo durante el año, pero al mismo tiempo estoy ganando algo. Estoy ganando que el Claro. aprendizaje de la lectura de las personas que me rodean, que están en otros países, en otras provincias, bueno, eso me enriquece como poeta. Entonces, es muy importante cuando uno hace un trabajo cultural, no solamente hacerlo para la propia obra, bueno, mi propia difusión, mi libro, mi esto, mi lo otro. También es muy interesante, que yo lo he hecho en otras oportunidades, ¿no? Trabajar para los demás. Y en el festival todos trabajamos muchísimo para que salga muy bien, por supuesto, todo está muy cuidado y por supuesto los poetas están agradecidísimos y les encanta venir y bueno, el público también y hay una gran cantidad de público que viene, gran cantidad. Incluso hay veces que ha quedado gente afuera porque no entraba, directamente no entraban. Bueno, en la Entonces, presentación de este último festival, había gente parada. O sea, que ya se había excedido la capacidad de las butacas y había gente parada en un hermoso auditorio que, que muchas veces uno tiene o el prejuicio, tiene mucha gente, de pensar que la poesía no puede llegar a movilizar tanto. Y la realidad es que la poesía puede llegar a movilizar tanto como la dejemos que movilice. Esto es una decisión política, básicamente. Cuando digo política no estoy hablando simplemente de gobiernos, decisiones políticas. Digo, que el Centro Cultural de la Cooperación se tome este tiempo, este esfuerzo, y dedique una vez al año, desde hace 13 años, darle lugar en sus salas para que la poesía vibre, viva y tenga visibilidad, es una decisión política. Porque esos mismos días podrían estar haciendo otra cosa, claro, pero deciden hacer algo. Entonces digo, acá hay decisiones políticas y entendamos que la política no se la tenemos que dejar simplemente a funcionarios y gobiernos. Las decisiones no, no, políticas nos atañen a todos nosotros, desde cada lugar. Por eso está buenísimo poder dar estos espacios de, como hacen en el Festival Latinoamericano, dar este lugar de poesía del centro, porque hay un montón de festivales latinoamericanos. Entonces digo, de dar estos espacios de visibilización, estos lugares para poder compartir, estos puntos de inicios de vínculos. Entonces, a partir de ahí se construyen un montón de cosas que exceden hasta la idea de los propios organizadores, y esto es fantástico. Digo, esto es lo fantástico, ¿no? Que ni siquiera pueden prever cuál es la semilla que acaban de plantar este año y cuál es la que plantaron el año pasado y cómo creció. Pero evidentemente esto crece, y esto es lo más interesante. Che, Patricia, dijiste algo que me parece que es fantástico porque digo, yo coincido totalmente. Yo tengo la suerte de que por semana trabajo con entre 10 y 13 autores sistemáticamente, toda la semana. Con sus cuestiones, con sus problemáticas, con sus textos y cada uno con búsquedas distintas. Yo más de una vez me llegué a pensar esto de decir, yo creo que el que tiene que pagar esos encuentros soy yo. Porque la realidad es que el crecimiento que le da a uno el vínculo con otro, como decía Patricia, uno termina creciendo un montón.
y se termina interpelando un montón de cosas. Y su proceso de escritura, que no empieza y termina, en realidad, con la escritura misma, le permite esta relación poder llegar a lugares que de otra manera nunca hubiésemos pensado. Digo, cuando alguien te lee, te comparte un verso de un texto suyo, que jamás lo hubieses podido escribir, te lleva a un lugar de interpelarte, de cuestionarte, un lugar literario en el cual te propone, te dejaron en la mitad de un desierto, digo, un verso que te dejen en la mitad de un desierto que nunca fue tuyo, y a partir de ahí fíjate cómo caminás. Entonces digo, este tipo de cosas son las que resultan recontra importantes para que crezca el pensamiento literario. Y cuando digo pensamiento literario es pensar en el quehacer. Entonces por eso me parece que es tan importante el laburo que están haciendo desde hace 13 años con el festival, pero que es invaluable, porque no tenés la más pálida idea dónde va todo esto, pero sabés que esto sirve, y eso Sí, está sí, bueno. está sembrando, sí, sí. No, es muy importante, yo entiendo porque a mí me gusta el trabajo así para los demás, ¿no? Pero a veces, bueno, ahora me enfoco en lo mío, viste, voy también Está muy bien. equilibrando un poco, pero es muy importante, incluso este año lo que queríamos era que tuviera la poesía ese lugar relevante que tienen otras artes. Por eso hicimos una gran campaña y llamamos, y vos fíjate la cantidad de mail y cosas, fíjate que en las redes, bueno, ahora se usan las redes, ¿no? Entonces todo en las redes, digamos, llenamos las redes o los muros de cada uno con todo y sacaron una gacetilla acá y otra acá y los diarios, fíjate que salieron, los poetas estaban enloquecidos porque los poetas invitados salieron en todos los diarios, yo creo que salieron en casi todos los diarios, los que están online, los que son en papel, ¿no es cierto? Entonces compraban los diarios, sí, quiero comprarlo, quiero llevarlo, porque no es tan frecuente salir en los diarios, o sea, no es tan frecuente que un poeta, una poeta tenga esa oportunidad y ese lugar de exposición que le quisimos dar y le pudimos dar este año, que la poesía sea una gran fiesta y que haya mucha gente para escuchar. Y después que saquen sus propias conclusiones, me gusta más este, me gusta más el otro. Y otra de las cosas en el festival que vos has nombrado, el tema del teatro, es que este festival de poesía, ya en los primeros años, creo que fue en el tercer año o el cuarto, ya no recuerdo en qué año fue, se unió con el Agosto Poético. O sea, surgió otra iniciativa que se llama Agosto Poético, que también pertenece al festival, ¿no? El Agosto Poético es durante todo el mes de agosto, allí en el Centro Cultural de la Cooperación, hay obras de teatro que se dan una o dos veces, o otras están en cartelera, que están basadas en poesía, en poemas. De un autor, de dos, de tres, no sé. Hay diferentes obras de teatro que en vez de tomar un texto dramático, digamos, de Tito Cosa, no sé, por decir que algún autor, toman textos poéticos. Entonces, esas obras que son estrenos en general allí en el CCC, después a veces pueden pasar a otro teatro o continúan, pero son obras de teatro, es llevar la poesía al teatro. Y vos nombraste eso al principio, en el caso mío, digamos, para hablar de mí, mi poesía, yo hice teatro cuando era más joven, no era joven, hice teatro, estudié con Raúl Serrano, estudié en el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de Arte, que ahora es el UNA, estudié teatro y también hice, bueno, pero a mí siempre me gustó esa mezcla, esa conjunción, esa unión de poesía y teatro, porque la poesía yo aprendí cuando era chica, cuando hacía el taller literario con Atilio Jorge Castelpoche en la Sociedad Argentina de Escritores, que nos decía que la poesía, cuando uno está en el papel, está acostada, ¿no? Que eso después yo lo leí en otros lugares. Está acostada. Cuando uno lee la poesía en voz alta, la poesía se pone de pie. O sea que nosotros, para corregir nuestros poemas, cuando estudiábamos en el taller, la leíamos en voz alta para saber si sonaba bien, si no sonaba, bueno, se pone de pie. Y yo le agrego que cuando la poesía está en el teatro, cuando es llevada al teatro por actores, con un director, con un teatro, con escenografía, etcétera, etcétera, la poesía comienza a caminar, o sea, toma movimiento y camina por al lado de los espectadores. O sea, sale de estar parada y empieza a caminar, empieza a moverse, o sea, se enriquece aún más. Porque
la poesía, como todos sabemos, no tiene un solo sentido, un solo significado. Cuando alguien pone algo en un poema no es 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? La poesía es más abierta, tiene otro lenguaje. Y cuando llega a la escena, la poesía mantiene ese lenguaje abierto, pero a su vez hay un actor que le da su propio lenguaje, con su cuerpo, con su voz, con su historia, con su monólogo interior, con la situación que el actor piensa o que crea o que se ve ahí, con la escena, con el conflicto, porque a veces hay 2 o 3 actores y hay un conflicto de 2 o 3 personas. Entonces le agrega algo. O sea, las palabras ya de por sí son abiertas. El poema es abierto, es un lenguaje muy abierto. Porque uno no puede decir, el poeta quiere decir tal, tal, tal y tal cosa. No se puede aseverar. Pero el actor aparte le da lo suyo, le trae lo suyo. Entonces se hace muy rica. Y el espectador también, ¿no? O sea, se siente identificado contando cualquier cosa, o mientras está viendo un espectáculo de poesía, recuerda, se identifica o no, o se distancia, y después quedan sonando las palabras. O sea, realmente la gente que ve espectáculos que están basados en poesía, cuyo texto está basado en poesía, en poemas, sale muy, muy conmovida de la sala. Por supuesto, si el espectáculo es de calidad y todo, ¿no? Pero salen realmente conmovidos, porque es algo que estos últimos años se ha dado, en otros años, y la poesía empezó así, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, y los que hacían teatro eran poetas, y el bardo también, o sea, hacía la poesía, la cantaba, la decía. La poesía empezó unida al teatro. Después con los siglos se fue separando. Pero estos espectáculos la reúnen, ¿no es cierto? La poesía con el teatro, la poesía con la danza también, la poesía con la pintura. Entonces este agosto poético es un mes especial en donde la gente puede ver, aparte de ir al Festival de Poesía, que es el festival que dura 4 o 5 días, puede ver espectáculos basados en textos poéticos. Entonces es todo un mes de fiesta, de celebración. Y vos vieras la cantidad de gente que circula, la cantidad de gente que va todos los años y cada año más. Cada año es más. Así que estamos felices. Es interesantísimo. Yo te voy a pedir que busques un texto tuyo para leer. Yo quiero decir algo más. Algo más de todo esto. Vos que lo estás viendo y que compartís a lo largo de ya hace un tiempo el espacio sabes de lo que pienso, ¿no? Que en realidad hay que dejar hablar a la gente para entender quiénes son. Y la definición que hizo Patricia al comienzo del programa de hoy, esto de lo que es para ella la poesía, y lo que le genera la poesía, y cómo vive la poesía, y por qué escribe poesía. Bueno, creo que está bastante explicado con la pasión que le fue metiendo a esto que no es más que hablar del género. Porque no estuvo hablando en ningún momento de sus textos. Estuvo hablando del género que la atraviesa, que la define, que le pone motor a su vida, del género que le da de comer. Y cuando digo dar de comer, a veces no es económico, pero que le da de comer es el que le permite vivir. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Básicamente. Nada, lindo. Por eso la invitación para que cuando se acerque el próximo, empiecen a liberar tiempo para poder disfrutar este tipo de cosas. Porque hay propuestas que son increíbles y que están ahí. Y que están al alcance de la mano. Y que es un desperdicio no aprovecharlas. Vamos con otro tuyo, dale. Bueno, muchísimas gracias. Voy a leer un poema que se llama Los Pozos, y este poema tiene una fecha y un lugar. El lugar es una discoteca que existía hace muchos años, que se llamaba, que quedaba en Viamonte y Suipacha. Y el momento es Buenos Aires, 1978. Yo era una chica muy jovencita, iba a bailar muy seguido, y esto pasaba en el año 1978 mientras yo iba a bailar. Danzamos bajo tierra con vestimentas febriles. Mendigamos un gramo de misericordia en el centro de la estridencia. Remolcamos nuestra humanidad dentro de un pozo.
avivamos las estufas eléctricas, desatamos las órdenes paternas de regresos tempranos. Espiamos el romance que vendrá seguramente, o el tráfico de médanos en los veranos sucesivos. Nos sentamos sobre la alfombra cuando ya nos hemos excedido. La barra es una rutina lamentable. La escalera se repliega ante los arrumacos. Giramos envueltos en vapor azul. Los sillones aúllan desiertos por la mañana. Todos los otros, los que no están aquí, danzan en paralelo su llovizna de animales torturados. Desde el cuarto de música caen partículas de moho en cautiverio. ¿Cómo fuiste cambiando la poesía? ¿Qué fue mutando en vos? ¿Qué fuiste trabajando? Mira, en cuanto a la temática, siempre el tema del amor, por más que sea un tema que no, que el amor, que sí, el amor. El amor para mí. Sí, el amor, me encantó. Sí, el amor, las relaciones, ¿no es cierto? Sentimentales, como quieras llamarlo. Eso para mí es un tema importantísimo en mi vida y en la poesía. Por otro lado, otra de las temáticas que siempre tuve, a pesar de ser muy joven, cuando comencé a escribir, es la muerte, porque bueno, la conocí de cerca cuando era chica y por cuestiones familiares. Y, bueno. Entonces la muerte también es un tema que, a pesar de mi juventud, cuando comencé a escribir, era un tema recurrente. Las temáticas también se van ampliando con la vida, porque los intereses se van ampliando, ¿no? Pero en cuanto a la forma, digamos, a como yo escribía en mis primeros libros y como escribo ahora, creo que en los primeros libros era un poco más verborrágica y más con más florcitas, digamos. Y ahora, por más que soy una persona que adjetiva mucho, se voy a hablar de forma, la adjetivación, pienso yo, es difícil hablar de la poesía de una, pero la adjetivación la he variado, la he achicado y he variado los adjetivos, digamos, que uso para diferentes sustantivos. Es como un poquito más cerrada, menos abierta, no diría críptica porque la palabra críptica la odio, pero es un poco más abierta en cuanto a lo que puede, porque una cosa es decir, por ejemplo, la boca rosa, por decirte una cosa fácil, digamos, la boca rosa, la boca roja, y otra cosa es decir la boca de madera, por ejemplo, ¿no? Bueno, la boca de madera sería como más críptico, entre comillas, pero sería más abierto para el lector, ¿no es cierto? O sea, como que le dispara más cosas al lector, ¿no? Un hombre que tiene una boca de madera, una mujer, cualquier cosa, ¿no? Eso dispararía más cosas que la boca roja, por decirte algo. Entonces, eso lo fui, pienso yo, que mejorando, o quizá me salió así, y, o sea, como cosas menos obvias, ¿no? La poesía pasó a ser un poco menos obvia, ¿no? Por otro lado, cuando yo era más joven, buscaba mucho las imágenes, por las imágenes en sí, y estaba muy apegada al surrealismo, no que sea una poeta surrealista, no me voy a dar de eso, pero sí, pero como imágenes que salían espontáneamente, escribía como una especie de escritura automática, y ahora, ya que estoy adulta, digamos, una mujer grande, eso no, después lo domino, no lo domino, pero lo controlo. O sea, escribo, pero después voy recortando y saco lo esencial, lo que me parece esencial, lo que realmente lleva eso que me impulsó a escribir el poema. No la imagen por la imagen en sí, la guardo para otra cosa. Entonces ahí fue mutando un poco mi poesía. Hay algo que me parece que es re interesante, ¿no? Que te preguntaba porque vos empezaste a escribir de muy chica
Entonces, por lo general, cuando uno empieza a escribir de muy chico, tiene esto que al principio necesita contar para mostrarse, ¿no? O sea, mostrar, contar. Y con el tiempo uno se da cuenta que en realidad a veces no está la cuestión en mostrarse, sino en empezar a esto, a insinuar, ¿no? Y en este juego de las insinuaciones también hay como otro camino muy interesante, que para mí muestra la madurez del proceso creativo tuyo, ¿no? Que es esto de usar el adjetivo que rompe la lógica. Entonces, cuando uno usa el adjetivo que todos esperan, es un verso que pasa y que no aporta demasiado. Ahora, cuando justamente los labios son de madera, es una adjetivación, no es un adjetivo, digo, es una adjetivación que le da muchísima más fuerza y que en realidad genera e invita al lector a reconceptualizar, porque ya no es el concepto que tiene Patricia, sino que es el concepto de cada uno de los lectores y lectoras que arriban ese texto y que tienen que ellos definir esos labios de madera. Entonces ahí hay un juego muy interesante en donde Patricia dejó de ser centro para empezar a invitar a compartir ese como en el texto de recién, ¿no? Digo, esa danza poética con otro y que esa construcción de baile sea entre más de uno, ¿no? Entonces eso me parece que es muy interesante. Que creo que también en gran punto tiene que ver con esta definición de también trabajar para los demás, ¿no? Digo, ¿qué va de la mano esto? Entonces, me parece que es recontra interesante. Che, Patricia, y decías que estás trabajando el 11º libro, ya ahí. Y te trae conflictos el trabajar libros, porque una cosa es escribir poemas y otra es hacer libros, ¿no? Son, casi que diría que son dos deportes distintos, ¿no? Uno es escribir poesía y otro es hacer libros. El deporte y hacer libros, ¿te trae algún conflicto con una parte de la autora? No, ningún conflicto, porque sale, es natural. Mira, yo ahora, después de que publiqué este libro, que esto fue antes de la pandemia, fue en el año 19, perdón, La noche a cualquier hora, en el año 19, en Ediciones en Danza, después de que publiqué este libro, yo ya tenía una serie de poemas así, por supuesto, no estaban terminados, ¿no es cierto? Pero que tienen que ver en su mayoría, no todos, pero en su mayoría con la música, ¿no? Con diferentes temas musicales. Entonces, temas musicales, música que me recuerda una cosa, que me lleva a un lugar, a una persona, etc. Entonces, yo estaba trabajando en esa línea de esos poemas conectados a la música. Entonces ya es un tronco, digamos, conductor que me lleva a diseñar el libro número 11. O sea, es esa relación entre mi poesía y la música que me quedó grabada, que me queda grabada, que me gusta, que me atrae, que tiene que ver, que me recuerda algo. Entonces siempre que hice los libros, o sea, yo publico cada 3, 4, 5 años, depende de la época, pero siempre estoy esos años rondando sobre lo mismo. No es que, tengo que hacer un libro y busco poemas de... No. O sea, yo estoy esos 3 años, por decir algo, 3, 4, lo que sea, estoy sobre eso. Y construyendo esa voz poética. Estoy construyendo, pero porque es lo que tengo ganas de construir. Claro. Y si hago poemas que no tienen que ver con eso y no los quiero incluir, no los incluyo y lo dejo aparte. Tengo 80, mucho más de poemas que nunca incluí en ningún libro, nunca. Y si en algún momento estoy haciendo algo y hay un poema de antes que, bárbaro, entra. Pero lo que hago, y eso lo hice desde el primer libro, en general sí, creo que desde el primer libro. Todos mis libros tienen algo, un hilo conductor, o sea, hay algo que los conduce. Y los libros, que lo hice desde el primer libro, están separados en capítulos. Entonces yo los separo en capítulos. Cada capítulo tiene su hilo conductor. O sea, hay algo
que yo lo sé, no tengo por qué andar explicándolo, si me lo preguntan lo explico, pero cada capítulo tiene un hilo conductor, hay una lógica en la organización del material. Y si yo escribo un material que no entre, bueno, no lo voy a poner, no voy a forzar, porque a mí me gusta hacer el libro así. Y eso fue desde el primer libro. Desde mi primer libro, Los despojos del diluvio, ya lo organicé en capítulos, no eran poemas sueltitos, no. Ya venía trabajando hace mucho tiempo. Entonces no me crea ningún conflicto, ninguno. Incluso te voy a decir más, los últimos libros son bastante densos. Por ejemplo, Con la noche conquerora tiene 198, 200 y pico de páginas. Y tiene, no sé, 6 o 7 capítulos. Bueno, cada capítulo es como un libro. O sea, se podría publicar ese capítulo como un libro chiquitito. Chiquitito, un libro más pequeño, más cortito. Hermoso, me encanta. O sea, y tampoco tengo problemas con la longitud del libro. No. Es grande, bueno, es grande. ¿Okay? El libro es lo que tiene que ser. Sí, no me importa. Incluso en el tercer o 4 libros, ya no me acuerdo, decidí publicar un libro grande, La penumbra de la luna llena. Grande, así como una revista. Y después la gente me decía, no tengo dónde ponerlo en la biblioteca. Bueno, no sé, yo quería un libro grande, porque no sé, se me ocurrió grande. No me trae ningún conflicto. No, escribir libros es, aparte publicarlos, es una felicidad total porque ya no me obsesiono más con los poemas. Chao, que se obsesionen otros, no los corrijo más. Hermoso. Paso a otro tema. Entonces estoy feliz porque soy un poco obsesiva, ¿viste? Con que, bueno, que todo salga como... Pero hay un momento en el cual soltás, y cuando soltás. Claro, que los demás, que los que lean, les gusta, no les gusta, se vende, no se vende. Sí, uno hace lo que puede para la difusión, ¿no es cierto? Uno hace lo que puede. Pero si tienen mayor o menor repercusión, bueno, no sé, después se verá. Pero lo importante es que yo estoy satisfecha con mi creación y con eso que dejo sentado, digamos, acerca de mi vida, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Hermoso. Bueno, se nos fue el programa, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitarla a Patricia para que en otro hablar más de Patricia. Porque esa es también la idea. Poder mostrarla a Patricia autora, ahí dando vueltas en esta hermosa danza con los lectores. Patricia, 1.000.000 de gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo de esta entrevista y gracias por el tiempo en el festival. Que serán árboles que veremos más adelante, a ver cómo fueron creciendo. Pero ya el intento de hacer crecer árboles en este mundo que hay gente, o mucha gente que viene a talarlos, es hermoso. Así que 1.000.000 de gracias por el trabajo. Y nada, después seguimos en contacto, seguramente hablamos en privado, que pedirte un par de contactos para también invitar más gente que tiene que ver con este trabajo al programa. Y nada, y seguir en vínculo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Leandro. Muchas gracias por esta invitación y por este tiempo que es tan pero tan valioso para los poetas. 1.000.000 de gracias. Bueno, te voy a decir que vamos a cerrar con los que hacen esto y básicamente con el que le pone magia a esto. En la operación técnica, Juan Greco, agradecerle a Radio Trend Topic porque uno puede vivirse en casa. Tranquilamente puede vivirse en casa. Pero la vida con techo es mucho más confortable. Y la realidad es que Radio Trend Topic nos da este espacio para que nosotros sintamos que juntos estamos haciendo un hogar literario. Así que 1.000.000 de gracias. En la producción general, Poesía Mano Alzada, donde van a encontrar textos de Patricia, aparte de este programa también. Y acá en la conducción, Leandro Murciego. Artista, Luciano Fernández. 1.000.000 de gracias. Un beso enorme, gracias por el trabajo. Hasta la próxima. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.